5. Eso es Apocalipsis capítulo 5 en nuestras Biblias. El libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el año 96 de nuestra era. La escribió Juancito el Amado. Juancito el Amado es el mismo Juancito que tenía recostado a su cabeza en el pecho de Jesús. Es el mismo que escribió el Evangelio según San Juan. Es el mismo que escribió la primera, segunda y tercera de Juan. El mismo que recibió la revelación para escribir el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 tenemos la revelación. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis tenemos las cartas a las 7 iglesias. En el capítulo 4 hay una adoración celestial. Y en el capítulo 5, cuando tenemos esta escena donde nadie se encuentra digno de abrir este libro. Entonces mira, en muchas oportunidades hemos dicho: no le tenga miedo al libro de Apocalipsis. La gente dice: ay, pastor, pero que hay unas bestias ahí que no sé qué. Eso es cuestión de saber interpretarlo. Y bueno, pues mira, vamos a leer a partir de el versículo 1. Entonces, esta va a ser la situación, ¿verdad? Este va a ser el Guatsamara, como dicen, porque si quiere vamos leyendo y poniendo algunas. El versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dios es el que está sentado en el trono. ¿Qué es lo que tenía Dios en la mano derecha? Un libro. ¿Cómo estaba escrito el libro? Por dentro y por fuera. Y ese libro tenía 7 sellos. Eso es lo que dice. Yo tengo una fotografía ahí, pero yo no sé cómo podemos hacer. O tenemos esto, o tenemos la foto, ¿verdad? Que es lo que tenemos. A ver. Ahí está. En la anterior es de Jesucristo es el Cordero, porque esa es la serie en la que estamos, ¿verdad? Y eso es para que tenga usted, ese es el corderito, para que tenga una idea. En ese libro, ahí está, ¿verdad? Son tipo manuscrito, para que tenga una idea de cómo no vaya a pensar usted que es un libro como que tiene en su mano, ¿verdad? Escrito por dentro, está escrito por fuera. Usualmente los pergaminos están escritos por dentro, nada más, ¿verdad? Y cuando se enrollan por fuera no se ve nada. Este está escrito por los dos lados. Está escrito por dentro, está escrito por fuera. Nadie lo puede abrir, porque la idea de aquellos tiempos era que cuando los reyes mandaban un documento de esto, de un rey para otro, eso era una información clasificada. Entonces tenía un sello, el sello del rey. Nadie podía abrir esto. Ahora resulta que este libro que tiene el que está sentado en el trono, que es Dios, y lo tiene en su mano derecha, está escrito por dentro, está escrito por fuera, y no tiene un solo sello. ¿Cuántos sellos tiene? 7 sellos, ¿ok? ¿Por qué? Porque más adelante usted descubre los 7 sellos del Apocalipsis, las 7 trompetas, las 7 copas, que terminan siendo 7 juicios de Dios que van a surgir en un tiempo de tribulación, que eso lo vamos a explicar en otra oportunidad. Bueno, eso es para darle una imagen hable más que un montón de palabras. Entonces, versículo 2: y vi a un ángel fuerte que pregonaba, que predicaba, que gritaba, que decía: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Porque obviamente la idea es: ¿y qué es lo que dice el libro? ¿Y cómo podemos saber si aquí no hay quien esté digno, no hay ninguna persona digna para abrirlo? Okay, y eso es lo que el ángel está diciendo, ¿verdad? Yo puse un ángel por ahí que no está tan fuerte, pero, ¿verdad? Ahí tiene usted al que tiene la mano derecha, tiene el libro, están los sellos, está escrito por dentro, por fuera, etcétera. Y la pregunta fue eso. Dijo: bueno, ¿y quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Luego dice en el versículo 3: y ninguno, ponga atención, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Entonces, ¿cómo se puede abrir el libro? ¿Cómo podemos saber de qué se trata si no hay uno digno ni en el cielo ni en la tierra? En el versículo 4, Juan dice: y yo lloraba mucho, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Yo creo que hay una foto, ahí está. No está llorando, pero bueno. Versículo 5: y uno de los ancianos. ¿Cuál es anciano? Veamos la foto que tenemos ahí. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Le dijo a Juan el Amado: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá. ¿A quién se presenta en la Biblia como el león de la tribu de Judá? A Jesús.
¿Ok? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, la descendencia de David. ¿Qué tiene que ver eso? Recordemos que Dios en el pacto davídico le ofreció a David que su trono sería ¿por cuánto tiempo? Sempiterno. Entonces Jesús es la raíz de David, quien viene a establecer un trono eternamente y para siempre. Él, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Eso le dijo uno de los ancianos. La Biblia en Apocalipsis menciona la idea. Muéstrame la siguiente fotografía, por favor. No, esa no es. No, ahí déjela, perdón. Vamos caminando, pero yo luego le explico esto. En el versículo 6, ponga atención usted en el versículo 6. Dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, ojo con eso, no se asuste con estas cosas. Dice la Biblia que hay un trono, ¿verdad? Para que usted visualice, hay un trono, Dios está en el trono. Dice la palabra también que alrededor hay 24 ancianos. Lo que se cree, ¿ok?, es que los 24 ancianos son los representantes de todos los salvos de todos los tiempos. Que 12 ancianos representan las 12 tribus de Israel y que los otros 12 ancianos representan a los 12 apóstoles. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una representación de los ancianos, de los salvos de todos los tiempos. Enfrente hay 4 seres vivientes que tienen diferentes tipos de rostros y todo eso tiene su significado. Lo que pasa es que hoy no estamos hablando de los seres vivientes. Pero bueno, mire y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Pero eso sí, el cordero estaba como inmolado, había sufrido, estaba golpeado. Pero aquí hay una cosa interesante: tenía 7 cuernos. ¿Se ve? Tenía 7 cuernos, curioso, y 7 ojos. ¿Ok? Y recordemos, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Ese es un principio. Usted no tiene que ir a buscar allá a un hindú, ¿verdad?, en el Himalaya para que le venga a explicar esto. La Biblia se explica: los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En el estudio, en la serie del Espíritu Santo, explicamos claramente lo que son los 7 espíritus de Dios. Pero esto es para que tenga más o menos una idea. El cordero, 7 cuernos, 7 ojos. Usualmente en la Biblia, cuando se habla de 7 ojos, quiere decir el que lo ve todo. Eso significa el que lo ve todo. Es decir, no hay nada que esté oculto delante de los ojos de Dios. Eso significa. Versículo que sigue: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí tiene usted una vez más, ese cordero es primo del que vimos hace un ratito. Siguiente versículo. Ahora mire, en el versículo 7 dice: y vino el cordero, ¿verdad? Que estamos hablando que el cordero de Dios es Jesucristo, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Acuérdese que no se encontró ninguno digno ni en el cielo ni en la tierra. El único digno fue la raíz de David, ¿verdad?, el león de la tribu de Judá. Entonces ahí vemos al Señor tomando los sellos, tomando el libro de la mano derecha que tenía los 7 sellos. El siguiente versículo dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Jesucristo es el cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Por eso es que se da cuenta usted que en la tradición andan unos sacerdotes, ¿verdad?, echando humo, incienso por todos lados. ¿Qué representan eso? Representan las oraciones de los santos que van a la presencia del Señor. Lo dice el versículo, ¿ok? ¿Qué significa? Las arpas o el arpa significa alabanza, adoración. Las copas llenas de oro, de incienso, son las oraciones de nosotros los santos. No hay donde perderse ahí. Entonces, para que tenga una idea, y los 24 ancianos que están alrededor del trono. Luego, siguiente versículo. Mire qué lindo. Y cantaban un nuevo cántico
¿Y qué decía el nuevo cántico? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Cuál es el himno que cantamos hace un rato? Digno es el Cordero que inmolado fue. ¿Qué estamos cantando? La palabra del Apocalipsis. El Cordero que estaba inmolado, que fue el único digno, ¿ok?, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, fuiste sacrificado, y con tu ¿qué? Sangre. De eso estamos hablando en este día. La sangre del Cordero. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y mire usted qué lindo, que una de las alabanzas que cantamos ahorita dice que te cantan de toda lengua, de toda nación. Es exactamente este versículo, ¿ok? Redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Siguiente. Hasta ahí vamos a llegar. Regresemos a nuestro texto, por favor. Bueno, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, la palabra del Señor dice, Hebreos 9, 22: y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Entonces, pongamos atención. Yo expliqué el derramamiento de la sangre. La semana pasada hablamos del sacrificio del Cordero. ¿Por qué era necesario un sacrificio? La palabra dice, y sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? No hay perdón de pecados. Eso quiere decir. Por eso es que en todo el Antiguo Testamento se derramó la sangre de los animales para el perdón del pueblo. Dios decía, atajo de pecadores, sí, somos pecadores, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ni modo, sacrifiquen un animal, ¿verdad? Y derramen sangre para el perdón de sus pecados. Eso es lo que se hacía. Entonces aquí tenemos nosotros que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo que significa, si Jesucristo no hubiera derramado su sangre preciosa en la cruz, nosotros andaríamos cargando con nuestros pecados todavía. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, mire usted, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, una vez más, recordemos un trono, recordemos una corte, recordemos a un juez justo, y nosotros los acusados tenemos que tener eso en nuestra mente. ¿Quién de todos los que estamos acá se puede declarar justo? A ver, Mano Márquez. No, tampoco. Dígame, ¿quién se puede declarar justo? Nadie. Esa es la corte. Entonces, ¿cómo es la única manera de declararnos justos? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Él es el que nos ha justificado a nosotros, y vamos a estudiar eso en un ratito. Entonces, fíjate, hermano, ponga atención a esto. Iglesia, clase. ¿Qué es lo que perdona los pecados de un creyente? No es el amor de Dios. ¿Qué es lo que perdona los pecados en la vida de un creyente? No es la misericordia del Señor, no es la gracia del Señor, no es la justicia de Dios, es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Por eso es que lo que nosotros pensamos, ¿verdad? O creemos que puede ser es esto. El día que una persona se muera, a usted no le van a preguntar, ¿y en qué iglesia se congregaba? Eso no es la pregunta. ¿Y usted leía la Biblia? Tampoco. La pregunta simple y sencillamente es esto: ¿y tus pecados fueron lavados con la sangre del Cordero? Si a usted le preguntara, póngale, vamos a hacer de caso, vamos a imaginar que usted llega a las puertas del cielo y nos encontramos a Pedro con el gran manojo de llaves, así lo tenemos en la mente, ¿verdad? Pues solo porque el Señor le dijo, a ti te daré las llaves. Si Pedro le hace la pregunta a usted, vamos a ver fulano de tal, José, Pedro, Juan, como quiera que se llame, ¿por qué crees tú que yo debería dejarte entrar al reino de Dios? Ojo con esa pregunta. Porque si usted es católico, ¿sabe qué contestarían los católicos? Porque soy buena gente. Porque yo no le hago mal a nadie. Porque yo no he sido tan malo, pues, en comparación con el Chapo, ¿verdad? Yo soy una... Esa es una respuesta equivocada. ¿Por qué razón? Porque usted está diciendo, bueno, déjeme pensar, yo la verdad he vivido una vida tranquila. Usted está pensando en sus méritos. Está pensando en sus méritos.
Cuando alguien dice, yo me comporto mejor que lo que se comportan los cristianos, lo felicito. Pero al cielo nadie entra por sus propios méritos. Por eso hemos dicho, al cielo no se va por buenas obras. Al infierno no se va por malas obras. Al cielo se va por tener a Cristo y al infierno por rechazarlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué crees tú que yo debería dejarte entrar al cielo? Y usted tiene, la única respuesta viable, hermano, la única respuesta categórica es porque mis pecados han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es la única respuesta. Y usted no puede decir, porque yo iba a la iglesia. No, porque yo un día hice una oración. Usted no puede decir eso. Es porque tenemos la plena seguridad y confianza. Por eso estamos estudiando en este día la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En Primera de Juan capítulo 1 y en el versículo 7, Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como está en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y ponga atención a lo que dice el resto del versículo: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Usted podrá decir, yo creo que yo merezco el cielo porque yo le daba clase a los niños. Wrong, mala respuesta. Le sale el chacal con esa respuesta. Le sale el chacal con esa respuesta. Es la sangre preciosa de Cristo que ha limpiado mis pecados. No porque yo sea bueno, no porque nada de eso, ninguno de los que estamos acá tenemos un mérito para entrar al reino de los cielos. Mira que no se encontró ninguno digno para desatar los sellos, ninguno más que el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La sangre del Cordero derramada para el perdón de los pecados. Lo único con poder para perdonar es la sangre de Jesús. Si no fuera por la sangre de Cristo, andaríamos todavía en nuestros delitos y pecados. Ahora fíjate, Hebreos 9:14. Hay un problema con el que muchos de nosotros cargamos, y este versículo es una cosa muy linda. Dice, ahí está: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ojo con esto. Le voy a decir algo. Cuando Dios te llama para que le sirvas, hermano, cuando Dios te, por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo, ¿ok? Yo no me siento digno de servir a Dios, yo no me creo digno de servir a Dios. Soy tan pecador como muchos de ustedes. Entonces yo no me considero digno. Y si yo recibiera un llamado de Dios a mi vida para servir al Señor, mira, David Rodríguez, yo quiero que tú vengas y me sirvas, yo digo, yo no, porque yo no me siento digno. ¿Por qué? Cuando yo digo yo no soy digno, ¿qué es lo que estoy pensando? En mi conciencia. Estoy pensando en verdad, las cositas que uno dice, verdad. Pero también usted. Y mientras más viejos algunos, más todavía, más acumulación tienen. Entonces, este versículo dice que la sangre de Cristo, al principio del versículo, que el versículo lo tenemos en dos partes ahí, está diciendo que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, dice la palabra, de obras muertas. ¿Por qué las obras son muertas? Porque el perdón ya lo tenemos en Cristo Jesús y el Señor lo perdonó, ¿verdad? Con las cosas con las que tenemos que batallar el resto de nuestros días es con las consecuencias de nuestra mala conciencia. Pero ahora nosotros podemos servir a Dios. Porque mire, hermano, si para servir a Dios hay que tener limpia conciencia, a ver, mi hijo, ¿quién levanta la mano? Nadie le serviría. Entonces nosotros le servimos a Dios, lo hacemos con amor, lo hacemos con cariño, ¿verdad? Sabiendo pues que no somos dignos de hacerlo, pero que por su gracia y por su misericordia Él nos ha escogido para que nosotros le sirvamos. Cuando alguien, yo le tengo miedo a esos pastores, cuando hay pastores que se consideran dignos, que se consideran santificados, que se consideran que están bien cerquita de la gloria y ese tipo de cuestiones, lo que ellos están diciendo es: yo sí me siento digno, ¿verdad? Porque yo no soy como los otros, yo no soy aquí, no soy allá. Bueno, entonces la sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias para esto. Ahora, quiero que pongamos atención
Una, dos, tres, cuatro, creo que son 5 palabras. 5. 5 palabras. ¿Te parece? Sí, dice. Ok, 5 palabritas. Fíjate, que la sangre de Cristo hace con nosotros. Y quiero que veamos rapidito. Vamos a ver cómo nos vaya arriba, ¿ok? Comenzamos con Apocalipsis 5:9. Si usted tiene su Biblia, siempre es bueno, hermano, que usted pácate, mire, busque, pues, mueva sus deditos para un lado, para el otro, para que sepa dónde están los libros, ¿verdad? Apocalipsis 5:9 dice: cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y con tu sangre, estamos hablando de la sangre del Cordero, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todas partes del mundo, todo linaje, toda lengua, todo pueblo, toda nación. Ok, quiero que le ponga atención a la palabra redimido. Diga redimido, redimido. Efesios 1:7, redimido. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos, ¿cuál era la palabrita? Redimido. En quien tenemos, ¿qué? Redención. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? De la sangre. Entonces, la palabrita que quiero que tengamos en consideración es la palabra redención. La palabra redención ya la encontramos en Apocalipsis, ya la encontramos en Efesios. Colosenses 1:14. En quien tenemos, ¿qué? ¿Por medio de qué? Por su sangre. Ok, entonces, primera palabra que quiero que tomemos en consideración es redención. La sangre de Cristo me ha redimido. ¿Qué quiere decir redención, hermana Maribel? Ahí tengo yo una cosita que dice redención en el power que les di. ¿No lo revisaron? Ese es el principio. Ay, así me llega, mija. Vamos a ver las 5 palabritas, pero vamos a ir una por una, mi hija linda, ¿ok? Redención. ¿Qué significa redención? En el original significa comprar. Es el pago de la libertad de un esclavo. Acuérdese, la palabra que estamos viendo es la palabra redención. La Biblia dice que hemos sido redimidos por su sangre. Cuando Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, se paga el precio. La Biblia enseña que nosotros somos esclavos, esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos del diablo. Eso dice la palabra. En Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois hijos del diablo. Antes de conocer a Jesucristo, hermano, nosotros somos esclavos del pecado. ¿Ok? No tenemos parte con Dios, para nada. Pero la sangre de Cristo me ha, la primera palabra, redimido, palabra redención. Y eso significa pagar por la libertad de un esclavo. Cuando en todas las iglesias del mundo, cuando en todos los lugares donde está una persona que hace una oración para invitar a Cristo a su corazón, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Aceptando la redención. En ese momento dice Dios: yo pago. En los tiempos antiguos, un esclavo valía 30 piezas de plata. Entonces, si usted tenía bolitas, ¿verdad?, tenía dinerito, tenía platita, usted se iba al mercado y ahí estaban los señores con la gran fila de esclavos. Y usted decía: yo me llevo a este, yo me llevo, aquí está. 30 piezas de plata era muchísimo dinero en aquel entonces. Entonces usted pagaba y se le llevaba al esclavo, y el esclavo ya era suyo. Ahora la Biblia dice: nosotros somos esclavos del diablo. Con la sangre de Cristo derramada en la cruz, Él pagó el precio de mi redención. Yo ya no soy esclavo más del diablo, mis amados hermanos. Ahora, por la gracia y misericordia del Señor, somos hijos de nuestro Dios. Amén. Entonces, primera palabra que logra la sangre en la vida del creyente, la palabra redención. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Yo sé que es complicado estarse yendo de un lado para el otro, ¿verdad? Pero yo le tengo paciencia, mija. No se me vaya a tirar de ahí arriba, por favor. Ok.
siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención, otra vez la palabrita, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, next, ok, a quien Dios puso como qué, ahí va la segunda palabrita. La primera, redención. La segunda palabra, ¿qué quiere decir propiciación? ¿Tiene alguna Biblia en inglés? A quien Dios, leo todo el versículo, ¿ok? Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, ahí tenemos la palabra redención, que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Ok? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. My goodness. A ver, mire, esto es un regalo de la gracia infinita del Cordero de Dios. A causa de haber pasado por alto en su paciencia. Dios mío, esto solo un padre puede hacer esto, ¿verdad? Los pecados pasados. Deme ahora, sí, hermana, propiciación. Ahí está, no se preocupe, corazón, no se preocupe. La idea básica de propiciación es aplacar o satisfacer concretamente hacia Dios. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Esa es la palabra propiciación. Solo que hay un pequeño problema. O sea, la situación, de ponerlo de una manera sencilla, es esto. ¿Ok? Yo estoy separado de Dios por ser un gran pecador. Hay una gran separación entre Dios y yo. Pero la pregunta es, ¿qué sacrificio puedo yo, David Rodríguez, ofrecerle a Dios para decir, no, Señor, mira, yo ya no quiero que estemos más separados? Yo sé que te he ofendido. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sacrificio te puedo dar? ¿Qué valor? ¿Qué precio? ¿Qué anillo? Dime una esmeralda. ¿Qué puedo hacer? No, es que ninguna de esas cosas me satisface a mí. Ninguna de esas cosas que tú puedas hacer me satisface. La única propiciación es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo. Y por medio de la sangre de Cristo, cuando yo acepto la sangre del Cordero de Dios en mi vida, entonces ¿sabe qué? Tenemos paz para con Dios. Dios te dice a ti, no, es que no hay nada que tú puedas hacer. Tú no eres digno. Pero la sangre de Cristo es la propiciación, es el pago, ¿ok? Con eso se aplaca la ira, con eso se satisface la ira del Señor. Esa es la palabra propiciación. Regresemos al versículo, hermana, por favor. Mira qué rapidito, ese me llega. A quien Dios puso, vamos ahora el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. No lo puso usted, lo puso Dios. A quien Dios puso como el medio, como la forma, como el pago para que haya paz entre Dios y nosotros los pecadores. Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Porque nosotros ofendimos a Dios con nuestros pecados, hermano. Adán y Eva ofendieron a Dios con su pecado en el paraíso. Y Dios, ¿qué puedo hacer para poder aplacar esa ira? No, hay una sangre perfecta, la del Cordero de Dios. Por eso es que Jesucristo tenía, lo vimos la semana pasada, Jesús tenía que ir a la cruz para satisfacer, para aplacar esa ira de Dios que se había logrado por la falta nuestra del pecado. ¿Está conmigo? Redención, propiciación. Hermana, déme otro versículo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Aquí viene la tercera palabra, hermanos. Sabiendo que fuisteis, ¿qué dice la palabra ahí? Ok, la tercera palabra es rescate. Hermano Joel, ¿cuál es la segunda?
Esa me llega, papá. Eso me gusta. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de tu papá. No con cosas corruptibles. No hemos sido rescatados con cosas que perecen, ¿ok? Como es el oro, como es la plata. No, nada de eso. Sino, aleluya, ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como le enseña la Sagrada Escritura. Ya destinado, pues yo solo con eso tenemos para darnos gusto un buen rato. Next, versículo. Ya destinado, mire desde cuándo estaba destinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Esa palabra es rescate. O sea, Dios me redimió. Dios pagó el precio de la propiciación para que yo tenga paz con el Señor, reconciliados pues ahora con el Señor. Y ahora tenemos la palabra rescate. ¿Qué significa rescate? En el original de la Escritura, en TV. Jesús pagó con su sangre nuestro rescate para librarnos de tres cosas. ¿De qué me ha librado Dios con ese rescate? Me libró del pecado. ¿Por qué del pecado si seguimos pecando? ¿Cómo es que Dios me libró del pecado si seguimos pecando? Lo que pasa es que el pecado tiene una consecuencia, la muerte espiritual. Pero cuando la sangre de Cristo me limpia de mi pecado, el pecado, en pocas palabras, yo puedo tener el virus, pero tengo la vacuna. Entonces el virus ya no puede efectuar la razón por la que entró a mi cuerpo, porque tengo el anticuerpo, tengo la vacuna dentro de mí. Entonces la sangre, eso es lo que ha hecho. Me ha rescatado del pecado, me ha rescatado de la muerte, porque no vamos a morir espiritualmente, y me ha rescatado de las llamas del infierno. ¿No cree usted que esto, hermano, es más que suficiente para estar agradecidos con el Señor? ¿Se da cuenta que tampoco a veces sabemos de las Sagradas Escrituras? ¿Se da cuenta que tampoco nos metemos a la palabra nosotros? ¿Verdad? A veces sabemos más de los jugadores de fútbol europeos, ¿verdad? Hay que meterse a esta palabra, hay que meterse a esta Escritura. Entonces, mire lo que Dios ha hecho conmigo. Me ha redimido, ha sido propiciación por mis pecados, me ha rescatado. La cuarta palabra, Colosenses 1:20. Y recordemos que todo es con su sangre, con su sangre, con su sangre. Ahora, Colosenses 1:20. Y por medio de él, aquí viene la cuarta palabra, reconciliación. Y por medio de él reconciliar consigo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué, iglesia? Mediante la sangre, solo de Jesús. La sangre fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Es bueno que se aprenda los himnos. Compre un himnario antes de irse para su casa, por favor. Lléveselo, lea, aprenda, cante, mi hermano. No solo rancheras nada más. Bueno, hay unos himnos que son rancheras también ahí, pero hay que saber eso. Reconciliación. A ver, ¿cómo está la situación de reconciliación? ¿Qué significa la palabra reconciliación, hermano? Usted que lo sabe todo, póngalo ahí, por favor. Restaurar armonía. La sangre de Cristo nos ha reconciliado con Dios. Porque amistad con el mundo, que es con Dios, es enemistad contra Dios. Pero ahora somos amigos con Dios, por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces yo soy redimido. Dios puso la propiciación, su Hijo Jesucristo. Hemos sido rescatados, hemos sido reconciliados con Dios. Y Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya, mire esa otra palabra, Romanos, esa mera, pues mucho más estando ya, ¿qué? Justificado. La quinta palabra.
justificación. Justificado, pero mire lo que dice después, ¿en qué? En su sangre. Mira lo que hace la sangre de Cristo. Ahora, hermano, no tengo mucho tiempo para esto, pero déjeme decirle algo. En ninguna parte en la Biblia nosotros encontramos situaciones, porque yo una vez me acuerdo que vi a una hermanita que su hijo iba no sé para dónde. Entonces le dijo, venga para acá, ven para acá. Y le hizo la señal de la cruz en la frente a su niño y le dijo, la sangre de Cristo. Y luego llamó al otro niño, venga para acá, hijo. Y le hizo la señal de la cruz en la frente y le dijo, la sangre de Cristo. Yo dije, hermana, ¿y eso? Es que para que la sangre lo cubra. Hay que tener cuidado con esas cositas, ¿ok? ¿Verdad? Porque si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, ve, eso ya estuvo. Por ejemplo, el caso de la misa, usted sabe que la palabra misa significa sacrificio. Eso significa. Y usted sabe que la transubstanciación, nosotros queremos en la consubstanciación, pero la transubstanciación, ellos enseñan, la iglesia tradicional, que en el momento que usted toma la hostia y que el padre pone la hostia en el vino, supuestamente, en ese momento la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús. Lo que significa que es un sacrificio continuo. Un sacrificio, por eso misa significa sacrificio. Usted está sacrificando continuamente al Señor. Cuando la Biblia dice que Cristo una sola vez y para siempre entró al lugar santísimo para ofrecer sacrificio una vez, nada más. ¿Ok? Entonces es bien importante tener ese sumo cuidado, ¿verdad? Usted sale de su casa y usted se pone a hacer la sangre de Cristo, que me cuide la casa, la sangre. No usemos la sangre de Cristo como un amuleto, por favor, ¿verdad? Y después usted llega y le robaron y mire, la sangre no tiene poder. No se trata de eso, hermano. ¿Y por qué razón la cosa no es así? Y te voy a decir por qué. Si yo tengo un hijo, por más que yo le diga la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, si mi hijo no se porta bien, no hay ninguna sangre que lo proteja, mi hijo. ¿Ok? Entonces no utilicemos ese tipo de situaciones como si fuera un amuleto, ¿verdad? La sangre por aquí, la sangre por allá, la sangre que... No, cuidado con ese tipo de cuestiones. Ya vimos que nos da redención, ya vimos que es la propiciación por nuestros pecados, ya vimos que hemos sido rescatados, que hemos sido reconciliados y ahora que hemos sido justificados. ¿Y qué me dijo que quería decir justificación? No le he dicho, dice. Declarar justo. Dios nos ve como perfectos. Por eso es que a los santos, ¿por qué se nos dice santos a nosotros? Porque la idea, ¿qué es la idea que tenemos de santos nosotros? Que es una persona que no peca. Pero eso no es cierto. Santo, mire, santo significa literalmente apartado para Dios. Eso significa. No significa una persona que no peca. Estaría en contra de la misma Biblia, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron. Pero ¿cómo nos ve Dios? Nos ve perfectos. ¿Cómo mira usted a sus hijos? Chulos, ¿verdad? Los ve chulos. Los ve sin culpa usted, aunque hayan tenido la culpa. Son sus hijos. Entonces, esa justificación la produce la sangre del Cordero de Dios. Culpable, sí, yo soy culpable porque yo me declaro culpable. Pero entonces, ¿cómo es que si me declaro culpable, Él me libra del pecado, Él me libra de la muerte y Él me libra del infierno? ¿Sabe por qué? Porque Dios me justifica por su sangre. Cuando yo acepto el sacrificio de Cristo en el Calvario, digo, Señor, hago mío tu sacrificio. Yo te recibo como el Señor de mi alma. Tú eres mi Señor, eres mi Dios. Y comienzo a vivir ese tipo de vida. Tenemos nosotros todas estas cosas lindas del Señor. Ahora, 2 minutitos para hablar acerca Marcos 14, 24. Disculpe que la ponga a trabajar, hermana, tanto, pero usted es abusada. Dice así. Fíjate, hermano, una de las situaciones interesantes del Antiguo Testamento, y especialmente aquellas personas que vamos a ir a Israel con la ayuda del Señor ahora, vamos a ir al Muro de los Lamentos. Para los judíos, pues el Muro de los Lamentos, ¿verdad? Es donde la gente va a poner sus oraciones. Para los que son creyentes allá en Israel, dicen que el Muro de los Lamentos es el lugar donde se pagan los impuestos. Pero bueno, usted va a ver un montón de judíos haciendo un montón de cosas, moviéndose de esta manera, algunos con sus sombreritos y con sus libros de Isaías o Salmos leyendo. Ellos siguen esperando al Mesías, ¿ok? Ahora, quiero que tenga en su cabecita lo siguiente. Por
4,000 años, hermano. Póngale usted, por decir algo, por 4,000 largos años, el pueblo de Israel, de generación tras generación y de generación tras generación, ellos sabían, tenían clavado en la mente, en el corazón, en la vida, en la conciencia y en todas sus generaciones, que lo único que hacía perdonar el pecado de una familia era derramar la sangre de un animalito. Imagina, desde Adán, ¿ok? Todo eso era la mentalidad. Ahora resulta, 4,000 años, la misma situación, la misma tradición, 4,000 años, 4,000 años. Pero ahora viene Jesús y les dice: señores, lo vimos el domingo pasado en la noche a la hora de la Santa Cena. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed esto en memoria de mí. Esto es mi sangre de un nuevo pacto. Si yo hubiera estado ahí, hubiera dicho: what the? Nuevo pacto. ¿Qué quiere decir nuevo pacto? Es que a partir de ahora ya no tienen que estar trayendo animalitos para derramar su sangre. No. Pero si mi abuelo, mi bisabuelo y toda mi descendencia por 4,000 años hasta atrás hemos venido derramando la sangre de corderito, y ahora usted me viene a decir de que usted quiere hacer un pacto que es nuevo, y de ahí eso vino a ser Jesús, un nuevo pacto en su sangre. ¿Está conmigo? Y les dijo: esto es mi sangre del ¿qué? Del nuevo pacto. Lo que pasa es esto, iglesia, que la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo no se puede comparar con la sangre de todos los corderos que se ha derramado por 4,000 largos años. Esta era una sangre perfecta. Mateo 26, 28, el mismo versículo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Primera de Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto de la sangre. Ahora, Hebreos 9:12. Ahorita vamos llegando ya a Pénjamo, no se preocupe. Mire lo que dice la palabra: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Y qué? Ahora, iglesia, ojo con esto. El lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santísimo entraba únicamente the highest priest, ¿verdad? El sumo sacerdote. ¿Cuánto tiempo? Una vez al año. El sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, que es donde estaba el Shekinah, que es la gloria de Dios, la gloria de Jehová, tenía que entrar con calzoncillos largos, porque había una gradita y él no podía, entraba para atrás. Él no podía mostrar su desnudez para nada porque estaba la presencia de Dios. Entraba con unos calzoncillos largos. Entraba con un lazo que tenía, póngale usted, campanitas. Porque el pueblo estaba afuera. Y mientras las campanitas se oían, quiere decir que el sacerdote, el sumo, estaba vivo. Porque ¿quién se puede? Dígame, ¿usted entraría tranquilamente ante la presencia del Dios Todopoderoso? A ver. Mire, aquí dígame una cosa: ¿cuáles son las condiciones para entrar? Pues hay que ser puro y sin mancha. Solo el que está puro, sin mancha, purificado, que está lavado, que esto, que de aquí, puede entrar. ¿Se anima? No, disculpe, yo no. Next, yo no. Entonces el sumo sacerdote tenía que hacer todas estas cosas para poder entrar. Y esa campanita era, porque si se llegaba a morir adentro del lugar santísimo, ¿cómo lo sacas? ¿Quién se anima a ir a sacar al sumo sacerdote? Entonces para eso era la pita. Si ellos se daban cuenta que ya no se escuchaban las campanitas, pácate a jalar todos, mijo. Y mientras más gordito el cliente, pues más gente tiene que usar para jalar la pita, ¿no es cierto? Para sacarlo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez en el año. Cristo
dice la palabra, con su sangre preciosa entró una sola vez, y escúchelo, y para siempre. Ya no es necesario que sigan trayendo más corderitos, señores, porque ahora la sangre perfecta del cordero fue derramada en el lugar santísimo. Aleluya. Habiendo obtenido eterna redención. Y no solamente eso, le cuento, en Hebreos 10:19, ¿sabe qué más dice? Mire usted, mire lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿what? ¿Para entrar a dónde? No, Señor, si ahí solamente los sumos sacerdotes entraban. Sí, dice el Señor, pero ahora mi sangre te hace perfecto. Ahora mi sangre te ha limpiado y tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Por eso podemos entrar al lugar santísimo. Es por eso que cuando un hijo de Dios dice, Padre nuestro que estás en los cielos, en ese instante estás en una comunión directa con Dios. No necesitamos intermediario, no necesitamos pedir una cita, no necesitamos nada, porque Él con su sangre preciosa nos abrió el acceso a la presencia, al lugar santísimo. Gloria al Señor. Y termino con esto. Un solo versículo nada más. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10. Esto sí da tristeza, esta palabra. Hebreos capítulo 10 y vamos a ver versículo 20 y algo. En el versículo 26 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hermanos, antes de venirme, en un programa de CNN este día a las 6 de la tarde, estaban entrevistando a un científico. El programa se llama Camilo. Y el hombre dijo, yo no creo en Dios. Y estaba hablando como muchas personas hoy en día, sorprendido en el siglo XXI, todavía pueden creer en Dios. El hombre que lo estaba entrevistando le dijo, pero Albert Einstein creía en Dios. Dijo, no, él no creía en Dios, y explicó algunas cosas ahí. Claro, esta gente no tienen al Espíritu de Dios, por eso hablan de la manera que hablan. Y fíjate que hay una diferencia cuando alguien no tiene conocimiento. ¿Sabe qué es más difícil? Cuando una persona tiene conocimiento y a pesar de tener el conocimiento de la palabra, pisotea la sangre de Jesucristo. Le explico. Su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su hermano, su hermana, amigo, amiga, que le dicen, no, si yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Vamos a la iglesia, hombre. Tú nunca has recibido a Cristo. No, mira, a mí, yo creo en Dios, pero ya cuando me hablas a mí esas cosas no me gustan. ¿Qué está haciendo? Está pisoteando la sangre de Cristo. ¿Y sabe qué está haciendo también? Le está poniendo afrenta al Espíritu de gracia. ¿Usted cree? Cuando la gente dice, ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios de amor, va a mandar a la gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. El infierno no lo hizo Dios para la gente. El infierno lo hizo Dios para Satanás, el diablo y sus ángeles. Pero hay personas, hermano. Ahora fíjate, el Dios de la gloria tiene a su Hijo Jesucristo y le permite que venga a este mundo a derramar su sangre por nosotros los pecadores, para que usted viva una vida indiferente y que usted diga, de veras, ¿no? Así es que Él vino a morir por mí. Bueno, está bien, yo voy a seguir viviendo mi vida. Qué bueno, gracias Señor por haber muerto por mí, pero ya estuvo. ¿Qué gratitud es esa? Y eso es triste cuando vemos a personas que se les habla del Evangelio, que se les predica de Jesucristo y pisotean la sangre del Cordero, hacen mofa del Evangelio.
hacen mofa de Dios, o que ya se les habló, ya se les predicó, ya se les dijo. Yo insto a esas madrecitas que oran por sus hijos para que sigan orando por ellos. Especialmente cuando usted tiene un hijo que ya le ha dicho una cantidad de veces: mira, hijo, acércate a Dios, hombre. Mira, hijo, busca al Señor. Mira, hijo, vení a entregarle tu vida a Cristo. Sí, mamá, ya. Ya comenzar con tus cosas. Ok. ¿Qué está haciendo? Pisoteando la sangre de Jesús. Porque no está reconociendo el valor, la dignidad que tiene la sangre preciosa de Cristo, que nos ha rescatado, que ha sido la propiciación por nuestros pecados, que nos ha reconciliado con el Señor. Todas las cosas que Dios ha hecho con la sangre. De ahí la razón, el propósito de cada uno de nosotros de seguir predicando el evangelio, mi hermano. Aunque la gente lo rechace una y lo rechace otra y lo rechace otra, hay personas que siguen pisoteando la sangre del evangelio y rechazando el espíritu de gracia. Tenemos una gran misión en este lugar donde Dios nos ha puesto, en nuestra Jerusalén. Nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, hermanos, familiares, uno por uno, pero siéntelo a la mesa suya. Comparta la palabra de Dios, comparte el evangelio, siembre la semilla. Allá que Dios haga lo que Él quiera con esa semilla, pero siémbrela. No me diga que tiene familiares usted de los que nunca les ha hablado de Jesucristo. Siéntese con la persona, siembre la semilla en ese corazón. Sabes que Cristo te ama, murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Dios quiere que le entregues tu vida, que le entregues tu alma, que le entregues tu corazón. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. La sangre de Cristo nos ha justificado. El día que nosotros muramos, cerramos los ojos aquí, los abrimos allá. ¿A dónde vas a ir tú el día que tú mueras si no tienes a Cristo en el corazón? Hermano, confrontemos a la gente con estas verdades. Eso es sembrar semilla, sembrar semilla. Tenga mucho cuidado de andar juzgando a la gente y diciendo: atajo de borracho. Eso no va a traer a nadie al evangelio. Deje que ese borracho venga y se siente aquí. Deja que esa persona venga y se siente, y deje que el Espíritu de Dios haga la obra en esa persona. Se va a dar cuenta que vamos a llegar mucho más lejos a que estarle diciendo que es lo malo que están haciendo. Pero es nuestra misión. Tenemos que predicar a Jesucristo y a este crucificado y resucitado y sentado a la diestra del Dios Padre. Vamos a orar. Demos gracias al Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, en esta noche exaltamos tu nombre. Te adoramos y nuestro corazón se regocija porque nos has redimido de toda tribu, toda lengua, de toda nación, porque has sido la propiciación por nuestros pecados, Señor, porque nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, nos has rescatado del pecado, nos has rescatado de la muerte y nos has rescatado del infierno, porque nos has reconciliado con el Dios de la gloria, y ahora no hay ninguna condenación para todo aquel que cree, Señor. Gracias por la paz que has puesto entre Dios y nosotros, y por habernos justificado con tu sangre preciosa. Nada de estas cosas nosotros somos merecedores, pero eso es lo que te hace el Dios grande que eres, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos. Te damos honra y te damos gloria por esa misericordia eterna, por esa misericordia que es nueva cada día. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, la invitación es para usted. Si usted dice: pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios, siento una necesidad profunda de Cristo en el corazón, yo le invito para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Salvador de su vida. Dios le ama, Dios quiere salvarle, Dios quiere perdonar sus pecados. Entréguele su corazón a Jesús. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito: levante su mano o póngase de pie y déjenos orar por usted. Hay consejeros que están alrededor que le van a ayudar a orar y hacer esa oración del penitente, la oración del pecador arrepentido, para invitar a Cristo a venir al corazón. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración, dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Doy gracias por lo que hiciste en la cruz al poner tu cuerpo y derramar tu sangre. En este día te recibo como el Salvador de mi vida y como el Señor de mi vida también. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer
en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. No olvidemos orar por Tatiana, que está yendo a operación el día de mañana. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. Bendiciones para todos. Nos miramos el viernes en una casa de oración. No pienses en el pasado, el Señor ya te ha sanado. De todos tus males por fe te ha liberado. El momento de tristeza ha quedado atrás. Llénate de su presencia y comienza a cantar. Hoy te digo, gózate, gózate now. El gozo del Señor es tu fuerza. El gozo del Señor te quita las penas. El gozo del Señor te renueva. Gózate, gózate. El gozo del Señor te levanta. El gozo del Señor te restaura. El gozo del Señor te libera. Gózate, 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 gózate now. Ven y llénate del gozo del Señor. Él es el único que puede darte a ti consolación en las buenas y en las malas.